Libro cuarto, capítulo 3. El final del primer día de combate. Continúa el relato del doctor Livesey. Atravesamos corriendo la arbolada que nos separaba del fortín, oyendo cada vez más cerca las voces de los piratas. Pronto percibimos también el ruido que hacían al atravesar velozmente la maleza. Me di cuenta de que la escaramuza era ya inevitable y amarillé el mosquete, diciéndole al mismo tiempo a Smollett: «Capitán, Trelawney es el que mejor tira y creo que debíais entregarle vuestro fusil, pues el suyo está mojado». Cambiaron sus armas inmediatamente y Trelawney, con la serenidad de que hacía alarde desde que empezó la lucha, se detuvo un momento para examinar la que le había entregado Smollett. Observé entonces que Gray no estaba armado y le di mi cuchillo. Nos tranquilizó mucho verle probar la hoja en la palma de su mano y luego, con las cejas fruncidas, esgrimirla como si agrediera a un invisible enemigo, pues aquellos movimientos indicaban que persistía en sus leales propósitos. Recorrimos unos 40 pasos más y cuando llegamos al lindero del bosque vimos ante nosotros el fortín. Corrimos hacia la empalizada y al mismo tiempo 6 piratas capitaneados por el contramaestre Job Anderson salieron del bosque gritando como condenados. Detuviéronse sorprendidos al vernos y antes de que pudieran reaccionar disparamos sobre ellos, no solo el Squire y yo, sino también Hunter y Joyce desde el fortín. Uno de los bribones cayó y los otros se internaron a toda prisa en el bosque sin pensar siquiera en hacernos frente. Cargando de nuevo los mosquetes, rodeamos la empalizada para ver al caído. Estaba muerto. La bala le había atravesado el corazón. Empezábamos a felicitarnos por haber hecho huir tan pronto a nuestros enemigos cuando sonó un disparo de pistola entre la maleza. La bala pasó rozándome y Redruth vaciló, cayendo de bruces. El Squire y yo disparamos hacia los matorrales, pero como no vimos a nadie, es probable que no hiciéramos más que gastar pólvora en balde. Amartillamos de nuevo los mosquetes y nos inclinamos sobre Tom, al que ya auxiliaban Gray y Smollett. Me bastó mirarle para comprender que estaba herido mortalmente. Y creo que la rapidez con que disparamos hacia el bosque dispersó a los amotinados, permitiéndonos atender al desgraciado guardabosque y pasarlo por encima de la empalizada sin ser nuevamente atacados. El buen Redruth, que no había pronunciado nunca una palabra de sorpresa, queja o temor, desde que compartió los riesgos de nuestra aventura hasta aquel instante en que agonizaba tendido en la galería de la cabaña, nos evocó la imagen de un troyano que muriese serenamente en el callejón de su muralla. Habíamos servido fielmente, cumpliendo sin vacilar nuestras órdenes, y todos estábamos apenados por el próximo fin de aquel compañero que, a pesar de su edad, pues a cualquiera de nosotros nos llevaba 20 años o quizás más, cumplió siempre con su deber, sin medir obstáculos ni riesgos. El Squire se arrodilló junto a él y le besó la mano, llorando como un niño. —¿Es que voy a morir, doctor? —preguntó. —Amigo Tom, volverás a los lugares que recuerdas con cariño. Señor, hubiera querido disparar contra esos bribones antes de esto, pero... Tom, rogó el Squire sollozando, di que me perdonas. El respeto que os debo me impide hablaros así, pero ya que lo queréis, sea. Amén. Hizo una pausa y rogó que alguien leyera una oración. Acostumbra hacerse siempre, dijo como si se excusara. Poco después, y sin haber dicho nada más, expiró. Entretanto, el capitán, cuyos bolsillos estaban extrañamente abultados, había ido sacando de ellos una gran cantidad de objetos diversos,
la bandera británica, una Biblia, un rollo de cuerdas, una pluma, un tintero, un libro de derrota y algunos paquetes de tabaco. En el espacio libre que existía entre la empalizada y el fortín, había encontrado un grueso tronco de pino que colocó verticalmente, con la ayuda de Hunter, en un rincón de la cabaña donde se cruzaban los troncos formando un ángulo. Trepando por él, subió al techo del fortín y puso en la improvisada asta la bandera inglesa. Esto pareció tranquilizarle y satisfacerle mucho. Luego descendió y empezó a inventariar nuestras existencias en municiones y víveres, como si no existiera en el mundo nada más interesante. Pero al darse cuenta de que Tom agonizaba, se puso en pie, descubriéndose respetuosamente, y cuando el fiel criado expiró, acercóse a su cadáver con otra bandera inglesa que extendió sobre él. «No os apenéis demasiado, señor», dijo estrechándole la mano a Trelawney. «Nada de temer un hombre que muere defendiendo a su señor y obedeciendo a su capitán. Quizá lo que digo no sea teológico, pero es la verdad». Luego, llamándome aparte con un gesto, me dijo: «Decidme, doctor Livesey, ¿cuántas semanas faltan para que llegue el barco que prometió Blandly?» Le contesté que el plazo no era de semanas, sino de meses, indicándole que el barco de socorro sería enviado si no estábamos de vuelta en agosto, pero no antes. «No será difícil calcular el tiempo que falta», añadí. «Pues bien», repuso Smollett, rascándose la cabeza, «aunque tengamos en cuenta lo mucho que puede ayudarnos la providencia, hay que reconocer que nos encontramos en un gran aprieto. ¿Qué queréis decir?» «Es una lástima que hayamos perdido la carga del Chinchorro en nuestro último viaje, y lo que quiero decir es que, si bien tenemos municiones suficientes, nuestros víveres son tan escasos que quizás un hombre menos sea un gran alivio para nosotros». Y al decir esto señaló el cadáver de Redruth. En aquel momento una bala de cañón pasó silbando sobre el techo del fortín y fue a caer lejos en el bosque. «Seguid tirando, amigos», gritó el capitán, «seguid tirando, que ya os queda poca pólvora». Al segundo tiro apuntaron mejor y el proyectil cayó en el interior de la empalizada, levantando una nube de arena, pero sin producir daño alguno. «Capitán», dijo el squire, «desde la Española no se ve el fortín, y por tanto deben apuntar a la bandera. ¿No sería conveniente arriarla?» «¿Arriar la bandera?», gritó Smollett. «¡Nunca! No lo haré por nada del mundo». Apenas pronunció estas palabras, compartimos todos su deseo, pues aparte de que el pabellón representaba la justicia de nuestra actitud, era una prueba de que despreciábamos los disparos de los forbantes. Durante toda la tarde siguieron disparando. Los proyectiles caían unas veces muy cerca y otras muy lejos, pero se veían obligados a tirar tan alto para que las balas salvaran el bosque y fueran a caer en el fortín, que llegaban a nosotros sin fuerza y se hundían blandamente en la arena. Protegidos por las paredes del reducto, no temíamos las consecuencias del cañoneo, y aunque una bala atravesó el techo y se hundió en el suelo, pronto nos acostumbramos al juego y lo consideramos como si se tratara de una molesta partida de cricket. «Creo que algo bueno podría salir de este bombardeo», dijo el capitán, «pues es probable que la arboleda que se extiende ante el fortín esté libre de enemigos, y como la marea habrá ya bajado mucho, quizás podamos recuperar una parte de los víveres que se fueron a pique. Vamos, amigos, 2 voluntarios que se presten a ir conmigo en busca de carne». Gray y Hunter fueron los primeros en ofrecerse y una vez armados, los 3 saltaron la empalizada adentrándose en el bosque. Sin embargo, el intento fue inútil, pues los piratas eran más atrevidos de lo que suponíamos o tenían demasiada confianza en la efectividad del cañoneo, porque 4 o 5 estaban recogiendo nuestras provisiones y trasladándolas a una barca que se mantenía cerca de la orilla,
contrarrestando la fuerza de la corriente con algunos golpes de remo. Silver, que estaba sentado en la popa del bote, dirigía la operación y los otros piratas iban armados con mosquetes, salidos sin duda de algún secreto escondrijo. Por tanto, el capitán y sus dos acompañantes no tardaron en regresar y aquel, sentándose ante el libro de derrota, empezó a escribir. Y aquí el principio de lo que entonces redactó. Alexander Smollett, capitán. David Livesey, médico de a bordo. Abraham Gray, ayudante de carpintero. John Trelawney, armador. John Hunter y Richard Joyce, criados del armador, únicos que han permanecido fieles entre la tripulación del navío, con víveres para 10 días a media ración. Han izado la bandera británica en el fortín de la isla del Tesoro. Thomas Redruth, criado del armador, ha sido muerto por los rebeldes. Jim Hawkins, grumete. Y al mismo tiempo que yo pensaba, preocupado en la suerte de Jim, oímos voces por la parte de tierra. «Alguien nos llama», vino a decirnos Hunter, que era el centinela. «Doctor, Squire, capitán, oye, Hunter, ¿estáis ahí?» Corrí a la puerta y vi que Hawkins, sano y salvo, saltaba en aquel momento la empalizada.